Hola, ¿se me escucha? Vale, gracias por venir. Mis padres dicen que esto es histórico, que Clarines y Timbales cumple 500 programas. Yo no sé si es mucho, pero se han puesto más nerviosos que un torero debutando en Madrid. Antes de que empiece la cosa, una misión importante. Por favor, apaguen los móviles. Todos. Sí, también el señor que dice, sí, total, no me llama nadie. Estamos grabando. Y si suena un rin rin, yo mismo les hago un aviso más serio que un toro mirando el callejón. Os voy a contar cómo comenzó todo. No, hombre, no, que no son tan viejos. Resulta que allá por 2011, en la feria de Illescas, dos aficionados, Diego y Javier Humanes, que no eran familia, pero casi lo parecían. Pensaron, ¿y si hacemos un programa de toros en la radio del pueblo? Y el 20 de septiembre de ese año, ¡zas! Primer programa, 2 micrófonos y mucha ilusión. Luego el equipo creció. Llegó Josué, que sabía más de encastes que yo de deberes. Después aparecieron Fernando y Rubén, que venían con secciones, opiniones y gana de jaleo del bueno. En 2014 hicieron el programa número 100, con público. Dicen que fue emocionante, como cuando un victorino mete la cara haciendo un surco en el albero. En 2017 montaron un blog, un YouTube, y en 2018 dijeron, pues nos vamos por libre. Dejaron la radio de Illescas y nació el podcast. Independientes, libres, sin ataduras ni formalismos, igual que debe ser. En 2018 llegó Samuel, morenito Alia, con la bendita locura del callejón de Olivenza. ¡Qué ratos, eh! Momentos históricos junto a Felipe Garrigues. Y cuando parecía que el equipo estaba completo, pues no. Hace pocas temporadas se incorporó Ignacio Murube, con esa voz que viene del sur y esa pluma que pincha cuando tiene que pinchar. Y desde México llegó Genaro Suárez, que demuestra cada semana que al otro lado del charco también se siente la fiesta. ¿Y ya eran todos? Pues tampoco, porque pidieron el sobrero. Y esta temporada estamos todos emocionados con el segundo aviso de Ángel, desde Albacete. Otro que llega para liarla, pero bien. Por el camino han conocido a sus ídolos, decenas de profesionales cuyas anécdotas nos han alimentado la afición. Desde entonces, cada miércoles a las 8 están ahí, hablando de toros como se habla en el tendido. 14 años, cientos de tertulias, alguna faena de aliño, bastantes de las buenas y siempre lo mismo. Toro de verdad, independencia y ustedes al otro lado. Más de 10.000 personas al mes, escuchando, comentando y volviendo, que eso es lo bonito. Así que acomódense, hoy no es un programa cualquiera, dicen los mayores que va a ser de los buenos. Empieza el programa 500, que ya suenan los clarines y timbales. Comienza Clarines y Timbales, tu podcast taurino. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto conmemorativo del programa número 500 de Clarines y Timbales. Este programa se va a emitir y se va a grabar tal y como cada semana, cada miércoles, realizamos este podcast desde hace, como bien habéis visto en el vídeo, 14 años. En el 20 de septiembre de 2011 inicié este proyecto aquí arriba, en la radio municipal de Illescas. Esta aventura, como habéis podido comprobar, es una locura que aficionados que no saben de técnicos de sonido ni de micrófonos, pues se enrolen en esta aventura simplemente para dar voz a la tauromaquia, divulgar y fomentar la fiesta de los toros. Pero son 500 programas y yo solo obviamente no lo podía haber conseguido sin mis amigos y compañeros que cada semana me acompañan para realizar este podcast. Me gustaría que recibierais con un fuerte aplauso a Samuel, a Fernando, a Josué
y a Javier Humanes. Bienvenidos todos. Voy a poner por aquí, así no doy la espalda a nadie. Bueno, no sé si habéis visto la serie Juncal, por lo menos algún pasaje de ella, porque Paco Raval, en el papel de José Álvarez, pues nos dejó muchísimas frases célebres, y en una de ellas pues decía algo así como que todo gira en el mundo alrededor de los toros, con esa voz ronca que tenía, ¿no? Decía: los músicos existen para inventar pasodobles toreros, los poetas para cantar a los toreros, los médicos para curar a los toreros, los arquitectos para construir plazas de toros y los pintores para pintar a los toreros. Y como nosotros, cada uno de nosotros, creo que nos gusta mucho la serie Juncal, le hemos hecho caso y hemos querido invitar a un pintor para pintar a los toreros. Él fue quien pintó la portada de la Feria de San Isidro del año 2015. Tiene una técnica realista que hace que su trazo, cada vez que veamos un cuadro suyo, sepamos de quién estamos hablando. Nos acompaña hoy, en esta también bendita locura, y me gustaría que recibierais con un aplauso al gran Tico de la Rosa. Bienvenido. Gracias. Tico de la Rosa, que durante la grabación del programa él va a estar pintando un cuadro taurino, lo vais a poder visualizar a través de la pantalla. Si alguno por el fondo no lo ve bien, se puede ir acercando, pero esto es real, esto es directo. A ver qué sale. Muchísimas gracias por acompañarnos, Tico. Pero a Juncal, en las citas que he dicho, se le olvidó citar a los cineastas, que también han filmado mucho de toros. E incluso a la pequeña pantalla, porque las retransmisiones taurinas obviamente han sido una ventana para la fiesta de los toros, sobre todo para aquellos que, bueno, pues pequeñas circunstancias, pues no pueden acudir a una plaza de toros. La primera retransmisión fue en 1948, en esa emisión de prueba que se hizo a través de Televisión Española desde la Plaza de Toros de Vistalegre de Madrid. Y han sido numerosas ocasiones en las que hemos podido visualizar corridas de toros, novilladas, a través de la pequeña pantalla. Pero fue en en la época de los 90, en la que verdaderamente se revolucionaron las retransmisiones taurinas, y fue con la irrupción de Canal Plus. Canal Plus entró en el sector taurino, lo venía haciendo en el deporte con los partidos de fútbol, y en los años 90 empezó a retransmitir retransmisiones taurinas. La persona encargada, el precursor de todas esas retransmisiones, es nuestro invitado de hoy en este programa especial número 500. Me gustaría que recibierais con un fuerte aplauso al gran Alfredo Relaño. Bienvenido, muchas gracias por venir, por allí. Muchas gracias por venir. Bienvenido, Alfredo. Gracias, al revés, a vosotros en un día tan memorable como este. Me siento impresionado, ¿no? Cumpliendo 500 programas. 500 programas. Y encantado. Yo soy illescano, vecino político, se puede decir, de Illescas, porque mi hijo se casó con una chica de aquí, se casó aquí. Bien hecho. Mi nieto, que bien, se llama como mi hijo y como yo, nació aquí, y están por ahí todos en la... Estamos hablando de la tercera generación. En realidad somos 4 ya, Alfredo Relaño. 4 Alfredos. Mi padre también se llama Alfredo Relaño. Bueno. Ese es el Ese que hablamos de él. Ese que habla, ¿no? Ese es el... Bueno, lo primero es eso, ¿no? ¿Cómo surgió ese proyecto en Canal Plus de las retransmisiones taurinas? Pues fue Molés el que me empezó a hablar de eso. Canal Plus nació en la 90-91, temporada futbolística, digamos. La primera el Dream Team, para situar a los que... Y, como decir, fue una revolución en las transmisiones, ¿no? Y entonces Molés me empezó a dar la lata. A mí me gustaban los toros, me empezó a dar la lata para ver si podíamos dar toros. Y dije, bueno, vamos a hablar con la Plaza de Madrid. Pues en Canal Plus
digamos, como era un club en una televisión de pago, era una especie de club exclusivo, solo dábamos algo si podíamos dar lo mejor. Claro. Empezar por lo mejor. Bueno, estuvimos bastante tiempo negociando con los Lozano, que eran en la plaza. Hice mucha amistad, sobre todo con José Luis. Hacían un poco el bueno y el malo. José Luis era el bueno y Eduardo el malo, el que luego aparecía y no encarecía. Pero, digamos, nos ayudó mucho Vitorino, que entendió muy bien la posibilidad aquella. Y bueno, concertamos. Y entonces yo tenía a Víctor Santamaría, que hubiera querido venir hoy aquí, pero no ha podido por un lío que tenía con la caldera de la calefacción, una tontería. Y era el que hacía las transmisiones de fútbol. Era buenísimo, ¿no? Y dije, joder, si este quisiera, le pregunté, oye, ¿a ti los toros? Y me dijo, a mí mi abuelo me enseñó a leer en el Cosío. Y mi padre me dice que estoy perdiendo la vida por hacer fútbol. Porque todavía la gente de tiempo atrás, había una dicotomía entre fútbol y toros aquí. Yo me acuerdo todavía de niño, nos preguntaban a los niños de 5 o 6 años, en los 50, 60, ¿tú eres de fútbol o de toros todavía? Bueno, pues el padre de Víctor Santamaría era de toros y le dio un alegrón, así que con el mismo equipo que teníamos rodado y las pautas que fijamos, empezamos las transmisiones. Y sobre todo esas retransmisiones, yo hablaba de revolución porque veíamos antes de Canal Plus una retransmisión, 4 o 5 cámaras fijas, sí. y ahí se retransmitía y se locutaba. Aparece Canal Plus, mete una cámara debajo del estribo, mete la cenital. ¿Cómo surge aquello? Supongo que todo de Víctor Santamaría a la semejanza del fútbol. Claro, la idea era, nosotros cobrábamos por ver la tele, ahora parece natural, pero entonces era una osadía. Era como si tú me preguntas la hora y yo te quiero cobrar €1 por decirte la hora, ¿no? Había que hacer las cosas muy bien. El mismo Polanco, que era el pope de la empresa, era consciente y todos los medios que le pedíamos nos los daba, ¿no? Luego estaban bien empleados, a lo mejor no digo presuntuosamente. Entonces, en el fútbol ya hicimos una diferencia, pero el fútbol había avanzado en otros países. Nuestras transmisiones se puede decir que fueron mejores, pero no tan mejores, porque ya había una evolución, había un Canal Plus Francia que hacía las cosas muy bien, había unas autonómicas que habían salido aquí que hacían las cosas muy bien, pero en toros todavía estábamos en las viejas transmisiones. Yo me acuerdo hicimos reuniones con Monés, Antoñete, que fue una propuesta de Monés que acepté feliz, Víctor Santamaría y algunos más, para ver cómo. Y yo recordaba, yo había visto muchos toros en la tele, por ejemplo, cuando era chaval, en la época del Cordobés, de Puerta Benito y el Viti, ¿no? Sí. Puerta Camilo y el Viti, como se dice, ¿no? Y yo lo recordaba con muchos tiempos muertos, que va uno a por la banderilla, que vuelve, que no sé qué, que pone el toro. Entonces, Víctor buscaba muchos detalles, podía ser la hombrera, podía ser el vasito de plata. Cogimos un palco con unos famosos para hacer entrevistas, famosos no de famoseo, famosos en torno al mundo taurino. Entonces ahí eran famosos aficionados, o era el novillero que había triunfado la semana pasada, o era el que iba a torear la semana, o un apoderado, tal, y ahí había cortes, y entre eso y luego muchas cámaras que fuimos, digamos, incorporando durante el tiempo y menciones. Había una muy peculiar que era, ahí me da miedo que no nos dejaran, había como una especie de tronera, si te acuerdas, para ver un plano desde abajo, parecía el cañón de un barco de esos de madera de tiempo atrás, ¿no? Una minicámara, me acuerdo cuando salía el toro, que a veces no la pisaba y no la desgraciaba, ¿no? Pero era muy bonito, era muy impactante. Aparte de mostrar el mundo por dentro, por ahí debajo, los toriles, claro, todo eso no se había visto. Y bueno, y luego, digamos, la ciencia de Víctor Santamaría, antes de las transmisiones era como un general antes de la batalla. Yo le veía, reunía a todos los cámaras, les daba allí unas alocuciones y lo manejaba todo de maravilla, ¿no? Apareció una cámara súper lenta, sí, me acuerdo que la alquilábamos por un dineral, que daba unas repeticiones preciosas al final, con un fondo musical. Hubo una escena, me acuerdo, de un toro que casi le puso una corbata a Capea en el suelo y el toro pegándonos los lados, ¿lo recordaréis? ¿Lo recuerda? Sí, sí. Me acuerdo que Antonio te decía, si esto lo ve Capea en casa tomando un whisky, no vuelva a torear. ¿No? De tan real, ¿no? Sí. Entonces, claro, no fue muy fácil y luego, lo mismo que hacíamos en fútbol, veíamos todo juntos luego y lo comentábamos, lo criticábamos todos. O sea, estábamos muy encima de todo lo que se hacía y cada uno hacía una idea. Quizás faltó el día después. El programa día después que se hacía de... Claro, no había hora, lo hicimos en verano. Lo hacíamos en verano cuando nos quedamos sin el día después.
no tuvimos horario. Y fíjate, me acuerdo que pusimos una cosa que era, regalábamos un vídeo que grababa Canal Plus al que fuera capaz de ver encodificado cuando alguien estaba toreando qué torero era. Y salió un genio maldito, que luego le he conocido, se llama Maxi, hemos hablado de él antes. Maxi Pérez. Maxi Pérez. Maxi Pérez. Bueno, pues él le decía a la madre y la madre llamaba. Y él le descubría, esto es Finito de Córdoba en la plaza de Jaén. Joder, tío, ¿cómo? Y estuvimos moscas todo el verano, lo acabamos quitando porque pensamos que alguien del grupo lo estaba contando, porque era literalmente imposible. Y con los años conocí yo a Maxi, y es que era él que efectivamente... Pues además si me dejaste contar otra cosa que me impresionó, se lo he contado antes a Javier. Yo me casé por esas fechas y me hicieron un poco la broma, que a mi mujer no le hizo ninguna gracia, de regalarme la cabeza a un toro. Sí. Para que, afortunadamente, el presagio no se ha cumplido y seguimos felices, ya hasta con nieto, ¿no? Pero se mantiene la cabeza. Se mantiene la cabeza del toro y está aquí, en casa de mi suegra. Ah, bien. Porque mi hijo Alfredo es muy aficionado al toro. Y esa cabeza la tuvimos en la casa de mi suegro en Manzanares el Real y ahora está aquí, ahí colgada. La tenemos en Illescas. Tenemos en Illescas. Y yo se lo comenté, es la cabeza de uno de los toros que mató César Rincón el año que salió 4 veces por la Puerta Grande. Y le cortó una oreja. Fue el día de la beneficencia con Ortega Cano. Y yo cuando se lo dije a Maxi me dijo, tomillero. Tomillero, sí. Y dice, ¿a qué era así? Y me hizo así exactamente, era un poquito acapachado, así un poquito abrochado y bizco del izquierdo. Tiene esa retentiva. Y de ahí salió, en esa noche, fue una noche hablando en Pamplona después de una corrida de allí, y de ahí salió que él nos reveló que era el que llamaba, no llamaba él, llamaba la mujer, la madre, y fue el que nos chafó Pero sí hacíamos el día después, lo hacíamos justo entonces. También hacíamos durante las corridas, sí hacíamos cosas en el previo muy interesantes. Las suertes del toreo. Sí. Explicando que no sé. Sabemos de toros, preguntando a la gente por la calle. Eso fue una situación muy bonita porque no se daba la voz al aficionado cada vez que acudía a la plaza de toros. Ahí se dio. Y ahí veíamos que había gente que respondía al buen tuntún y siempre acababa un aficionado fetén que lo sabía exactamente todo, ¿no? Y sí, estaba todo un poco en la línea del día después, efectivamente. Bueno, abrimos mesa ya, si queréis, abrimos micrófonos y podéis preguntar libremente a Alfredo. Bueno, es verdad que yo soy uno de los aficionados que se hizo aficionado a los toros gracias al Canal Plus y gracias a que alimentaba la curiosidad, pues la previa y la post. ¿Cómo crees que podríamos hacer ahora? ¿Qué se podría hacer en televisión para hacer aficionados a los toros a la gente joven o a los niños que están tan alejados? Yo entonces era un niño. Bueno, lo primero ponerlos. Yo creo que ha habido un incidente desagradable o una mala decisión, yo creo, por parte de la Plaza de Madrid de Sevilla, que ha sido al aparecer Juan Toro, supongo que con la mejor intención del mundo, pero yo creo que era una aventura económicamente inviable, lo pensábamos así, y entonces se los arrebató a Movistar, ahora se llamaría Movistar, y eso ha pinchado, lo podemos dar por pinchado indefectiblemente. Y Movistar no va a volver a eso, pues porque quedó despechado después de eso, porque perdía dinero, cosa que la gente del toro no está convencida. Yo creo que, grosso modo, perdían casi 10 millones al año. A lo mejor les costaba 50, ingresaban 40. El número de abonados llegaba a un pico a lo mejor de 70.000, te estoy hablando un poco a voleo, 70.000 o 60.000 últimamente en lo mejor de la temporada, pero luego bajaban a 20.000 o algo así. Lo sostenían porque era una tradición de la casa y porque tenían abonados por eso y porque tal. Pero una vez que se lo han quitado, yo temo que no. Y ahora no sé qué. Se dan las autonómicas, algunas autonómicas se da bastante, en esta de aquí se da muy bien. A mí a veces se me ocurre que me gustaría que se pusieran en contacto entre sí las autonómicas para intercambiarse más corridas. Alguna cosa han hecho. Había ese concurso de novilleros que era por 4 autonomías y luego tal, ¿no? Y, bueno, Madrid, normalmente las comunidades del PP dan toros. Esta no es del PP, pero da toros. Es la única del PSOE que da toros, ¿no? Porque
y podría ser bueno que intercambiaran y que la Feria de Sevilla, lo que se vea de la Feria de Sevilla no se vea solo en Sevilla, sino que se viera en otros sitios a cambio de recibir en Andalucía pues los de San Isidro, los de tal, y ahí podría haber digamos, una bolsa de gastos común, de manera que... Pero el mundo del toro es difícil, también te digo. En el mundo del toro no hay una liga de fútbol, un Tebas con el que hables. Es un montón de gente, de islotes, es un archipiélago... Taifas. Taifas Sí, taurina. Yo diría un archipiélago diabólico. Claro, nosotros fuimos a la cabeza, que es Madrid, y yo al principio solo quería dar Madrid, y luego poco a poco dimos más, pero veía el galimatías. Aparte de que Madrid es Madrid y tiene el poder que tiene, pero ahí tenías que... En Madrid se entendía con los toreros, pero teníamos que entendernos con los ganaderos, tenía que entendernos con los subalternos, y eso, según te vas alejando de Madrid, Madrid tiene la fuerza que tiene. Y además yo me di cuenta que a los muy buenos, los muy punteros, cobraban bastante más si se televisaba, y luego es que hay otros que van a Madrid por torear en Madrid, entonces no van a ponerse exigentes porque tal. Y las ganaderías un poco lo mismo, ¿no? Pero ya cuando te vas diversificando ya es un trabajo loco. Esto mi amigo Ignacio Frauca, que lo ha hecho en Movistar, es un trabajo muy loco y ha tenido un esfuerzo ahí terrorífico y quedó muy desencantado cuando se tomó esa decisión arriesgada por parte del mundo del toro y a cambio, a corto plazo, un dinero que vieron ahí que era más del que ofrecía Movistar y luego eso no ha respondido, claro. Era una idea un poco fantasiosa a mi modo de ver, que por streaming en todo el mundo iba a haber mucha gente que se abonara. Eso es muy difícil. Sí, claro, es difícil, pero por otro lado, no sé si tendrá la misma fuerza usted que ha televisado o ha mandado en el periodismo taurino, en el periodismo deportivo. ¿Es más difícil tratar o tiene más fuerza o presiona más el poderoso en el mundo del toro que el poderoso en el mundo deportivo o en el mundo de la política? Es distinto. La diferencia principal es que no hay ningún tipo de unión, que no hay una liga. Es verdad que hay una asociación, tal, pero eso no hay nadie con quien entenderse y que sea un interlocutor más o menos que represente al sector. Aparte que el sector está atomizado entre toreros, empresarios de plazas, ganaderos, los subalternos, es mucho follón. Pero yo creo que ha sido una pena que se perdiera Movistar, porque Movistar era un referente muy bueno y todas las cosas las seguía cuidando como se cuidaban en los tiempos pioneros de Canal Plus. Cuando yo estuve era más fácil, porque éramos pioneros y había el espíritu pionero y había mucha gente de primer trabajo, de primer empleo, sin vicios adquiridos, tal. Luego he admirado, porque yo creo que es más difícil con los años mantener ese instinto pionero, ¿no? Y ha sido una pena. Ahora, pues tenemos que confiar en que las autonómicas den lo más posible. Creo que hay un resurgir. Ahora, bueno, creo que Morante ha sido el maná, ha sido un caso sensacional. Ha luchado para la fiesta, ha toreado donde hiciera falta. Muchos pensábamos, lo estábamos hablando antes con tu amigo, no me he quedado con el nombre, el ganadero, Pepe. Después de la pandemia yo ya pensaba que esto está así mortecino, pues ya no va a pasar nada. Sin embargo, Morante se ha empeñado en sacarlo a pulso, ha tenido otros al lado, pero se ha empeñado en sacarlo a pulso y además ha terminado, de momento, en gloria con aquella doble jornada en Madrid, en el homenaje a Antoñete y tal, ¿no? Que fue una cosa prodigiosa. Y gracias a eso, y gracias a la inversa a la política, porque al haber tanto rechazo por parte de, digamos, la izquierda animalista, pues ha habido una derecha así muy española que lo apoya, que lo ha tomado como causa. Bueno, no es la mejor manera pero es una manera de. Y es bueno que haya gente que esté yendo a los toros por la causa que sea, y es bueno que esté yendo gente a los toros. Hay aficionados clásicos que se quejan del público nuevo, que no sabe. Eso lo ha habido siempre, ¿eh? También te digo, yo he leído mucho. Yo de toros de verdad no entiendo, pero he leído mucho en la historia y las quejas han sido siempre las mismas, que el público ya no sabe, que los toros son una birria, que esto no va a durar. Eso lo ves en las crónicas del Cosío del siglo XIX. Si lees a Chávez Nogales en Juan Belmonte, Matador de Toros, se habla lo mismo y es en el año 33. Exacto, se habla lo mismo que ahora. Eso siempre yo creo que ha habido una tendencia al pesimismo
Y el hecho es que cada poco ha salido una gran figura que ha relanzado el toro, ¿no? Y en este último caso ha sido Morante. Nos ha fallado, lo comentábamos antes, nos ha fallado José Tomás, que ha sido un torero excelso, pero de repente decidió torear para élites muy distinguidas y en la plaza de Nimes o de no sé dónde, y unos toros muy escogidos, tal, y no competir realmente en la Champions. Y eso fue una pena, quedó para una cosa selecta, pero Morante ha venido a suplir eso. Y de eso los ha habido de todos los tipos. Eso fue el cordobés también. Yo asistí al nacimiento del cordobés y fue un boom. Desagradaba mucho el cordobés a los buenos aficionados, desagradaba mucho. Pero fue un boom y además coincidió con el boom turístico en España. Fue un figurón. La estrella pop. Y don Alfredo, volviendo un poco pues a aquellos orígenes, a aquellos primeros 90, hemos comentado pues que Víctor Santamaría era pues, bueno, la mente pensante a nivel de imagen, pero estoy de acuerdo con Javier que aquello fue pues mucho más, ¿no? O sea, aquella irrupción de Canal Plus fue capaz de enganchar a la gente desde una hora antes de que empezaran las corridas, con un montón de secciones, ¿no? Y luego creando un equipo de personas, cada una en el palco, en la plaza. A mí me gustaría saber quién era el ideólogo de todas esas secciones que se hacían antes y después y cómo se gestó también ese equipo del que pues yo creo que todos no sabíamos los nombres de Maribel Fernández, Juan Carlos Crespo, el propio Pedrerol. Bueno, yo empecé por escoger a Molés, o digamos Molés me escogió a mí, porque Molés fue el que éramos amigos, yo era relativamente aficionado. Yo empecé a ver toros en la tele y en Madrid fui algo, porque Joaquín Vidal, que era el crítico de toros del país muchos años, en los primeros momentos del país se sentaba en deportes, y la sección era deportes La Lidia, hasta que se cansó de que García Candao le quería meter mano y se fue a cultura, donde luego estuvo peor, porque la dinámica de la sección de cultura es mucho más calmosa, es mucho más de que hay un estreno y lo damos pasado mañana, a la obra de teatro, no sé qué, y que llegar con la crónica del toro a las 10 de la noche y no sé qué, tiene que esperar. Eso al fútbol está muy acostumbrado, el fútbol es siempre de noche, no es ni siquiera a las 6 de la tarde. Pero bueno, y en ese tiempo, primero pues me hice amigo de Vidal y fui bastante a los toros en esos años. Luego yo fui delegado del país en Andalucía y me encontré con que en Sevilla, aparte de cómo corre el buen jamón, que antes hemos hablado que en Madrid no se veía, allí se habla de toros todo el año. Y está en el ambiente, está en empate con el fútbol, por así decir. Se habla del Sevilla, del Betis y de los toros. Y siempre hay oportunidad, hay unos que están tentando aquí, en el Bosque, en Cádiz, están, que va a tentar está en la conversación. Por supuesto, fui a todas las corridas. Me hice muy de seguir a Curro. Entendí lo que es... Para no entender de toros, Alfredo, para no entender de toros... Quiero decir, no entiendo, no sé lo que está haciendo el toro. Bien. Para mí es la diferencia. No sé lo que es... la ventaja en fútbol es que el balón es el mismo para Messi y para Cristiano. Sí. Pero yo no sé interpretar, cuando he estado sentado viendo una corrida con Antoñete o con Vitorino, van sabiendo 20 segundos antes lo que va a ir haciendo el toro. Eso no lo... Pero otros sí. Yo tenía esa afición, ¿no? Y entonces Molés me vino con eso y escuchaba el programa de Molés, que era por la noche, después del larguero, el domingo, ¿no? Lo escuchaba siempre hasta las 2 o 3, les cogía de viaje. Y me empezó a dar la brasa Molés y entonces Molés había sido un redescubridor de Antoñete, porque Molés hace también las ferias de América y estando por Venezuela le encontró, Antoñete estaba allí retirado, aburrido, retiradísimo, olvidado, tentando algún ganadero de allí, le vio muy en forma, Antoñete le convenció, toreó algo en Venezuela, toreó algo por allí y ya vino a Madrid a torear y fue un boom. En ese momento, además que se vio ese clasicismo suyo, fue también cuando Manolo Vázquez reapareció. Y entonces me habló de Antoñete y ahí de la mano con Víctor Santamaría, pues fui, sobre todo el respeto al asunto, lo mismo en fútbol que en toros, y el respeto al espectador. Teníamos, por ejemplo, con los principios, hay trances en los toros que resultan excesivamente sanguinolientos. Entonces, estar un poco cuidado con la cámara cuando hay una escabechina de descabellos, cuando y tal, que se viera poca... Me acuerdo incluso que en las fantasías pensamos una vez poner una minicámara en la vara, pero esto no, porque se va a ver ahí, en el momento que clava, se ve ahí. Y era eso, el respeto, el ser didácticos, dar a conocer todo eso. Ahí está la serie de los pases, que no todo el mundo lo sabe, ¿no? Estar muy pendientes a decir las capas de los toros,
los colores de los vestidos, de los trajes de torear, de los vestidos de torear, que a Molés se le daba muy mal porque era daltónico. Molés era daltónico. Y Antonieta decía, no, eso está, yo sé que tú eres distraidillo de colores, pero... Y era eso, y verlo todo y el respeto y ver todo lo que había salido. Maribé es mujer, acaba de fallecer, hace poco ha fallecido. Era la mujer del amigo mío y yo la conocía, era un poco de presa del corazón y tenía mucho encanto para eso. Luego tuvimos, hay casualidades, tuvimos en el Callejón a Juan Carlos Crespo, que era un joven que vino del país conmigo, venía del país cuando empezó Canal Plus, y en el reparto de papeles se había quedado un poco sin nada. Y yo le dije, ¿tú te atreves? Y se atrevió y lo hizo muy bien. Y además se compraba allí, casi nos rivalizábamos, le comprábamos libros a ese que vende libros en la Plaza de las Ventas y los leíamos y nos presumíamos. Y se chinó tanto que quiso ser torero. Y además se tentó con alguna vaquilla muy pequeña, un becerro muy pequeño, y no lo hacía mal. Y entonces llegó el momento en que Antoñete tenía un semental, le había regalado Capea, le había vendido Capea unas vacas, con lo que hizo una pequeña ganadería, y un semental, que no es el romerito, ese que todo después, sino un semental que había antes que era muy malo. No le valía, ya sé. Y entonces hicimos la broma de que, oye, pues que lo mate, porque este se había probado, pues lo único que le falta es matar. Pues y tal, que hacemos una fiesta campera y que lo mete Crespo. Y ya hay Antoñete para la broma, porque es que íbamos diciendo, Antoñete, vamos a ver, pero sí que le gustaba y tal. Y bueno, era un ambiente muy, pionero, muy alegre, muy de trabajo continuado, estaba la diversión mezclada con el trabajo y muy de aprender. Y así fue saliendo rodado todo. Hay una anécdota que yo creo que es Juan Carlos Crespo, el que está en el Callejón. Hubo una vez que salta el toro al Callejón, casi coge a un cámara, y yo creo que es Juan Carlos Crespo el que está ahí, sí, hay una foto que está ahí. ¿Cómo luego fue aquello después de la corrida? Sí. ¿Cómo fue aquello? Hombre, luego le dijimos, ¿qué valor has tenido? Sí. No sé, todo bromas, te agachaste, te tiraste y tal. Ahí, estaba muy prevenido por Molés de lo que hay que hacer en ese caso, saltar inmediatamente al ruedo. Al otro lado. Porque claro, además, esto ahora últimamente lo han hecho peor. Hay que dejarle al toro que corra en una dirección, pero no abrir la primera puerta, sino la segunda. Si abres la primera, sale al ruedo y tiene los que acaban de saltar. Y si abres la segunda, ya ha dado más tiempo de volver otra vez al otro lado, ¿no? Bueno, buenas noches, Alfredo. Buenas noches. En esos inicios habláis con los lozanos para poder retransmitir la Feria de San Isidro, ¿hubo aceptación, hubo imposición por parte de toreros, ganaderos, la Unión de Banderilleros Picadores? ¿Cómo fue eso? Yo lo recuerdo bastante bien. Yo le expliqué a Lozano, a José Luis Lozano, hablábamos, solía venir Vitorino padre, porque le gustó la idea, empujó él. Vitorino entonces era una figura, ¿no? Y ellos lo veían bien. Ellos lo único fue ajustar el precio con la casa. En la casa no todo el mundo estaba seguro. Había ahí un grupo así un poquito cursi. No es que tengan nada contra los catalanes, que mi madre era catalana, pero eran así catalanes que no eran de esa cultura. Entonces veían y le decían a Cueto, que era el jefe, que era un tipo formidable, que estaba... Y además le pusieron una pega, que yo cuando pusieron esa pega digo, aquí la hemos cagado. Porque le dijeron, los toros no se sabe cuándo acaban. Más o menos es verdad. Es como el tenis, que es muy poco tenegénico. En realidad tú el fútbol sabes que en 2 horas lo has despachado, pase lo que pase y tal. Y en esa época se devolvían muchos toros. Se devolvían muchos toros, claro. Igual, es que había corridas que podían llegar a las 3 horas. Pero Cueto no sé qué indagación hizo, que un día volvió y... Cueto es asturiano, tampoco sabía mucho de toros. Un día volvió y dijo, no, ya me he enterado de esto no es así. Esto, porque esto llega a la hora y sale y tocan y se van todos. Yo creo que debía haber escuchado algo de los 3 avisos. Pero es lo que confundió con que empieza la corrida a las 7, a las 9 sale un tío, toca un cornetín y todo el mundo a casa y el toro que se vaya. Y con esa tontería se deshizo el tal. Pero además en la casa, cuando llegó a Cebrián y a Polanco, a Cebrián le gustan los toros, está muy considerado que los toros tienen mucho que ver con la tradición orteguiana del país. Teníamos un crítico de toros sensacional en el país, que era Joaquín Vidal. Entonces,
Ahí hubo el viento a favor. Pero hubo esas discusiones. Y luego, respecto a discutir con el sector, yo no hablé nada con el sector, prácticamente, más que luego. Yo hablaba con José Luis Lozano, de la mano de Molés, y algunas veces de Vitorino y Cuadrando, y ellos me decían los problemas, las estas, tal, no cuánto, y no hubo... Yo creo que el primer año Joselito no quiso torear, me suena algo así, que Joselito, que parecía importante en Madrid, y era importante, pero no, es igual de importante que si en la final de Copa Europa falta un jugador, pero está el Real Madrid, están los otros 10, y más uno más. No fue... Yo creo que sí, Joselito se cruzó el primer año. Y también José Tomás, pero le iba... No, José Tomás no estaba entonces no, fue todavía. Mucho después, fue la del No existía, 91 cuando Entonces, Jesulín... pero bueno, pero... Eso más adelante. Claro, yo es que estuve ahí hasta el 98, así. Bueno, que pero... me fui a las... Ya luego, lo que ha pasado luego, tengo menos detalles. Siempre estaba al tanto, pero tengo menos detalles. José Tomás sí que irrumpe en el año 97. 97. Le iba a preguntar si eso... visteis el aumento de abonados por poder televisar a José Tomás en Madrid. Pues no te sabría decir, pues yo me fui en el 98, ya no te sabría decir. Pero bueno, desde luego, lo que sí sé que en los primeros años tuvimos bastantes abonados por los toros. O sea, yo creo que al principio así los que podíamos achacar a los toros eran como 90.000 o más, ¿no? En esa primera época, poco a poco. Pero además... Subió mucho más rápido que el fútbol. Canal Plus el primer año casi parecía que iba a pinchar. Cueto que sabía mucho de todo, era de estos tíos, sabían el futuro y leían, sabía mucho de toros menos de toros. Él dijo, cuando esto llegue, no me acuerdo el número, cuando esto llegue a 120.000 abonados, va a subir geométricamente, porque entonces una cosa de sociólogo que él era, que sabía, el boca a boca, no sé qué, no cuento. Entonces, aceptó. Y a partir de un momento, a partir del primer año empezó a subir geométricamente. Bueno, los toros aparecen en Canal Plus ya en pleno éxito de Canal Plus. Además, era el primer año del Dream Team, que era una maravilla, dábamos unos partidos a nosotros nos vieron muy bien el Dream Team, siendo yo madridista como soy, porque claro, nosotros somos un producto madrileño y en Cataluña, que es una zona rica y proclive a abonarse, pues podía haber un recelo a que fuéramos una empresa madrileña, y en fútbol eso siempre... Y claro, que el super equipo fuera el Barça, y dábamos todos los partidos del Barça que podíamos dar, que no eran, había un límite, parece que eran 5 en casa y 5 fuera, o 6 en casa y 6 fuera, y claro, cada partido del Barça era un regalo, el Barça se de Cruyff, que metía muchos goles, tal, era una maravilla. Y entonces ya estaba rodado, además habíamos dado otras cosas, los combates de Tyson, estábamos dando el 5 Naciones de Rugby, cosas que le daban prestigio al canal, ¿no? Y era una novedad, el cine de estreno, tal, ya los toros entran ya con la mesa puesta. Entonces, fue bastante rápido el desarrollo de los toros, y luego eso que enseguida llama la atención. Tuvimos, fíjate, algún problema tonto que tuvimos, es picarón, entre las cosas para... Ahora está feo hablar de estas cosas, a lo mejor. Entre los temas para llenar los tiempos muertos, Víctor Santamaría enfocaba a las mujeres guapas. Bueno, las toros mujeres muy guapas, sobre todo en las primeras filas, ¿no? Y muy puestas. Y entonces ocurrió que algunos amigos de popes de la casa habían ido a los toros, estaban al lado de una mujer muy guapa, después de haber dicho a su mujer, hoy no me esperes, que vienen los japoneses, les tengo que llevar a los toros, luego les tendré que llevar a un tablao, hoy no voy a venir hasta las 4. Y luego la mujer que estaba aburrida en casa, vamos, distrayéndose viendo los toros, le veía al lado y dijo, bueno, pues que no las lleven. Claro, ahí la culpa no la tiene Víctor Santamaría. La culpa no la de Víctor Santamaría. Divorcios y despidos también generasteis. Divorcios y despidos. Sabemos que es muy aficionado. Sabemos que es muy aficionado don Alfredo Di Stéfano. Sí. Entonces, y buscando el símil entre el fútbol y los toros, ¿quién podía ser la figura de don Alfredo Di Stéfano en esta época que ha conocido el toreo? O quizá yéndonos a los más modernos, Antoñete, fíjate, el Messi y el Cristiano Messi y del toreo. Cristiano. Messi o Cristiano hubiera sido quizá José Tomás, ¿no? A Di Stéfano yo lo veo más en Antoñete, por todo, por la sobriedad, por la templanza, por todo eso, ¿no? Yo creo que casi el mejor que he visto torear, y además le he tratado yo, y no quiero hablar con él con despego, pero no me gustó lo que hizo. Pero yo, el que más me ha maravillado a mí, seguramente, de todos los que yo he visto, ha sido José Tomás. No quizá el que más me ha emocionado, ¿no? A mí me emocionó mucho Morante, me emociona mucho Paula. Curro, al que he podido ver menos veces de las que... Antes iba a comentar que yo en Sevilla
entendí la psiquis del apostante, porque en aquella época él toreaba 5 corridas en Sevilla, 2 en Madrid, una en Jerez, una en Mijas y otra en Toledo. Y yo ya quise verlas todas, y 2 años seguidos porque digo, ¿y si hoy no voy y bajan Los Ángeles? Entonces, yo le cogí una racha muy mala, decían, cuando dé una vuelta al ruedo va a tener que pedir un guía, algo así decían, daba unos cantazos terribles. Paula toreaba más veces bien, y ya una vez me vi muy bien con un toro de Flautino en Sevilla, de Rojas, un toro que se llama Flautino de Gabriel Rojas, y nos pusimos tan contentos que hasta compramos en Solomillo, hicimos luego los de la redacción del País, nos hicimos que nos hicieran un guiso con el solomillo del toro para comulgar con el arte de Curro Romero esa vez, ¿no? Y Curro también me gustaba, pero me gustó más Paula y tal, ¿no? Pero lo que hice yo creo que Di Stéfano sería Antoñete. Además a mí me han recordado los dos, en un cierto laconismo, un estilo elegante, sin alardes, cada uno en su arte, ¿no? En Antoñete hicimos tanta amistad que el padre de mi nieto lo bautizamos en la finca Antoñete, en una fiesta allí campera en la que estuvo Curro Vázquez. El otro día me emocionó mucho verle. Era todos juntos, ¿no? Ahí. Claro. Al igual que en las retransmisiones taurinas teníais secciones, sí. Nosotros en el programa de radio también tenemos las secciones habituales que cada semana pues emitimos en el podcast. Desde el sur, lo habéis visto en el vídeo, nuestro amigo y colaborador sevillano nos trae en 60 segundos la actualidad taurina. Le llamamos el minuto de Ignacio Murube. Da vértigo pensar en lo que se ha llegado a conseguir. Unos aficionados, un espacio y 500 encuentros al calor del toreo. En este mundo en el que se manosea el riesgo de quienes ponen la vida en juego, en el que no importa la verdad, ser de clarines y timbales te acerca a esa libertad desde la que hablan quienes pasan por taquilla. Han sido 500 latidos para expresar ideas, entrevistar a protagonistas de un nivel extraordinario y reírnos, claro que sí. Cada invitado, cada tertulia, cada oyente que nos sigue ha tejido esta trayectoria. Serán, si nuestro Diego aguanta, otros 500 programas más. Nuestra responsabilidad solo recae en el peso de seguir siendo un punto de encuentro para aquellos que solo buscan espontaneidad. Llevaré con orgullo allá por donde vaya pertenecer a esta cuadrilla de locos que lo único que hacen es charlar de toros. Siempre un placer, siempre la libertad, siempre clarines y timbales. Y luego la música en los toros. La música en los toros tiene mucha importancia. Decíais en la superlenta, siempre poníais una canción, cada día una distinta, pero siempre nos aprendimos cada una de ellas y luego nos gustaba, ¿no?, poder buscarla, porque siempre no eran canciones habituales que sonaran en los 40 principales. ¿No? Eso ahí no me puedo poner ninguna medalla, porque yo soy muy lego en música, soy muy borrico, yo creo que hasta me falta una involución cerebral. Yo en la música nunca me pongo a escuchar música, ni si toda la humanidad fuera como yo no hubiera habido ni danza, yo creo, ¿no? Vamos, escucha. Ahí teníamos un tío muy bueno que no me acuerdo que teníamos que nos ponía también las músicas en Canal Plus, luego me acuerdo del apellido. Era el hermano pequeño de uno que luego fue vecino mío de casa y era estupendo, era el que elegía las músicas para todo, para las cosas de fútbol y para las demás cosas de Canal Plus. Y los toros, salvo prácticamente... Ezcurra se llamaba, es que me he quedado reinando, como dicen en Sevilla, me he quedado reinando se llama Ezcurra. El artífice de la música. Salvo en Madrid, no hay festejo taurino, ya sea popular o sea festejo de a pie, que no suene la música, ¿no? En Madrid sí que pues de todos he sabido que no suena. Nosotros, llamándonos clarines y timbales, obviamente en el programa 500 deberíamos de tener música. Así que hemos invitado a nuestro amigo Carlos López, que nos va a deleitar con su saxo en unos... que interprete él, ahí que sea sorpresa entre pasodobles y jazz. Un aplauso para Carlos López.
Muchas gracias, Carlos. Me ha gustado, a pesar de ser tan lego en música, me ha gustado mucho. En clarines y timbales. A mí se me ha puesto la carne de gallina, ¿eh? Me he emocionado como cuando con Morante el otro día, ¿eh? Sí, sí. Tico, ¿cómo vas? Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Me he pasado. Ahí. El segundo aviso, en clarines y timbales. Cada año nos gusta incorporar algo nuevo en el programa, cada temporada. Y en esta pensamos que en relación con los avisos de la faena, pues diéramos más o menos castigo, un aviso, 2 avisos, 3 avisos, pero como no somos tan malos, pues le quisimos dejar solamente en el segundo aviso, ni uno ni el tercero. Cada semana, desde este año 2025, nos lo trae el albaceteño Ángel Moragón, al que invito a subir al escenario para poder realizar esta sección. Un aplauso para él. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y gracias por venir esta tarde-noche. Hoy es un día de celebración. ¿Y el por qué? Es fácil. En estos tiempos de obsolescencia programada, que un grupo de personas mantenga la chispa y la ilusión durante 14 años, es un hito. En estos tiempos de canciones sin historias, porque solo importa el estribillo, que se mantenga la atención del que escucha durante más de 1 hora a la semana, un milagro. Y en estos tiempos en los que los algoritmos se encargan de que pienses en que todo lo que te rodea está amparado por el éxito, el que un grupo de amigos inviertan esfuerzos y tiempo por hablar de algo que nunca les hará aparentar tenerlo, de alabar. Enhorabuena y gracias por contar conmigo en este día. En este segundo aviso querría plasmar un anhelo prioritario. Para mí, el éxito de las retransmisiones de Canal Plus fue incorporar previas y post a las corridas de toros. La filosofía de retransmisión futbolera llevada al mundo del toro, o mejor dicho, la fórmula del éxito audiovisual moderno llevada a un mundo que siempre ha mostrado querencia por no salir de su confortable y apolillada cueva. Aquello fue un éxito sin precedentes, del que hoy se sigue intentando beber. Y digo intentando porque Antoñete era cátedra y Molés, aunque a veces no callase, como comunicador era tremendo. Estaban a años luz de todos los que cogieron su relevo. Recuerdo sentarme en el suelo del salón esperando la que para mí era la mejor sección de todas. Se llamaba En el campo y en ella el ganadero de turno presentaba en su finca la corrida a lidiar esa misma tarde en San Isidro. Y digo yo, ¿os imagináis eso a día de hoy? Sí, imposible, demasiados vedores. ¿Saben cuál es el éxito real del deporte sobre la tauromaquia? El dar espacio, importancia y rédito a todos los oponentes. El dar valor a las opciones e ilusiones incluso de aquellos que están en el abismo. Y esto conlleva en quien observa la necesidad de saber sí o sí el desenlace. Y aquí, en el mundo del toro, con mayúsculas, le damos bola a cualquiera que se vista de místico, aunque su discurso sea tan soporífero como repetitivo, mientras tenemos al protagonista abandonado. Nos limitamos a poner su nombre y peso en un rótulo de pantalla durante 3 segundos, cuando sale de una habitación oscura. El toro, ese lienzo en blanco en movimiento, al alcance de los pocos elegidos capaces de plasmar trazos eternos. El toro, protagonista de sueños y desvelos de todo aquel que se cruza en su camino. El toro, el único animal que por instinto posee la capacidad de alcanzar la eternidad y cambiar la vida del hombre. El toro, generador de ecosistemas, guardián del lince ibérico. El toro. Y le damos 3 segundos. Qué pena.
Este segundo aviso es para todos los que no entienden que el toro es la base del misterio. Y el misterio, la llave para la perpetuidad en el alma del único arte efímero que ninguna civilización ha podido mantener hasta nuestros días. Le debemos todo. Démosle el trono que se merece, por 1500 programas más. No, cógele. Cógete a... ¿Me un poquito más para acá? Y dejarle sitio ahí a Ángel. Bueno, hemos tenido la entrevista, ¿no? Vamos con el programa, hemos tenido la entrevista, hemos tenido el minuto de Ignacio Murube, hemos tenido la música, hemos tenido ahora el segundo aviso y falta la tertulia. Esas tertulias que, como decías en Sevilla, se hablaba de toros en cada bar. Sí. Pues aquí imitamos un poco eso. Abrimos un tema y empezamos a hablar de toros. A cada opinión de cada uno, libremente, podemos hacerlo. Cada semana nos lo trae nuestro colaborador y amigo Rubén Sánchez, así que vamos a escucharle. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, amigos. Enhorabuena, lo primero de todo, por estos 500 programas. Y poner sobre la mesa para nuestra tertulia, pues en este caso, esos términos, esos vocablos, esas frases hechas que tienen su origen en el mundo del toro y que acompañan al lenguaje cotidiano del día a día de toda la sociedad. Muchas veces sin darnos cuenta de que procede de expresiones y de usos relacionados con la lidia, ¿no? Hasta el rabo todo es toro, lleno hasta la bandera, se habla de muchas expresiones y bueno, pues queríamos plantear a nuestro invitado y al resto de la mesa, ¿no? Bueno, pues qué peso pueden tener no ya solo en el día a día, en el lenguaje, sino también en el periodismo, en lo que es el lenguaje literario, periodístico, que han podido emplear a lo largo de su carrera y que tiene tanta influencia. Y por último, pues dar mi enhorabuena a todo el equipo, especialmente a ti, Diego, y que vengan otros 500. Un saludo para todos y un abrazo. Pues ahí tenemos a Rubén. Alfredo, términos taurinos dentro del periodismo hay muchos, ¿no? Yo los uso mucho, me salen sin querer, incluso en la radio, pues a Ceballos le han echado otra vez el toro al corral, cuando Ceballos en Madrid juega y juega mal, ¿no? O se ha ido sin cortar una oreja, Rodrigo. Y además, con el tiempo he descubierto que hay cosas en el fútbol que hemos tomado los toros y no se recuerdan y no se sabe. Pero yo lo descubrí leyendo crónicas antiguas en el Cosío. El dar leña, yo siempre había oído dar leña en el fútbol, el jugador que pega y tal, y dice, esto es leña que viene, bueno, puede ser un pano, hasta que vi que salió el toro dando leña a los caballos. Estoy hablando del siglo XIX, cuando los caballos eran sin peto, con 2 leños, no sé qué, tal. Digo, coño, de aquí viene lo del fútbol de leña, ¿no? Yo me acuerdo que mi madre, cuando nos portábamos bien, nos decía, aquí va a haber hule. Y luego vi que el hule era, claro, donde llevaban al torero herido y le tenían que curar, tal, ¿no? Y hay muchas, blandear de manos cuando alguien afloja, ¿no? Lo oí mucho en Sevilla, dar la vara. Esto en Madrid no se decía. Pero en Sevilla, cuando yo fui a vivir en Sevilla en el 83, se decía mucho dar la vara cuando era alguien que estaba dando mucho la paliza y tal, ¿no? A mí sí, no me salen muchas, pero me salen muchas escribiendo hoy. Y hay gente que me lo dice. Hay una peña taurina de unos amigos que siempre me devuelven subrayado el artículo con lo que he metido ahí, ¿no? De los toros. De los toros, sí, con la expresión taurina que hay. Roncero también las usa mucho. Roncero también. ¿Aficionado Roncero? No, pero dice, sí. Pero no tiene ni idea. Pero dice que sí, le gusta. Se puede decir que el Barça está para el arrastre, ¿no? Eso es, también es eso. Esa es otra que está de siempre, ¿no? Este es madridista. Por eso no está tan para el arrastre, ¿eh? Por eso sacarlo de la... A ver si lo levanta el puntillero y la fastidiamos, ¿no? Pero sí es verdad, ¿no? Que para bien o para mal, los toros han sido el lenguaje coloquial, ¿no? De la calle, de la sociedad, y quieras que no, pues te van saliendo solas sin que tampoco Y el fútbol no ha generado, el deporte no ha generado tanto, quizá un poco más el boxeo, tal, porque tiene más percha literaria, pero además es que yo deploro que en España la escritura periodística tardó mucho, deportiva, tardó mucho en alcanzar nivel. A ver si me explico. Cuando Chávez Nogales escribió el libro que hemos citado de Belmonte, teníamos a Ricardo Zamora.
era un Jordan de la época, un portero de antes de la guerra que todavía habrá sonado. Nadie escribió un libro, nadie cantó a Ricardo Zamora. Al llegar el toro, el deporte a España, se vio por gran parte del país como una cosa extranjerizante, inglesa, contraria a nuestro ser, se ridiculizaba un poco. Antes de la Guerra Civil, pues era muy de enconos regionales y era una cosa que afilaba cuchillos. Después de la Guerra Civil, pues era una especie de loa a la raza que era un poco absurda, no sé cuánto, y además acabó en manos de enchufados que no valían mucho para otras cosas. A lo mejor hubo excepciones grandiosas, un tal Antonio Valencia, Manuel Alcántara, pero eran pocos. Entonces no ha habido, sin embargo, el macizo de la cultura quedó del lado del toro. Ha habido grandes escritores, en el ABC prácticamente se han sucedido. Yo hablaba de Joaquín Vidal en El País, que es mucho más, reciente para mí. Y ahí estaba mucho más la sustancia del espíritu español, y eso se notaba en el escrito también. Se escribía con más emoción, con más... Y han quedado efectivamente... Y luego, claro, la forma nuestra de expresarnos está muy ligada al toro, porque el toro está con nosotros desde hace ya casi 3 siglos, y eso ha sido un espectáculo muy importante que ha marcado mucho la forma de ser de España, ¿no? Fíjate que los aficionados al fútbol en aquella época, cuando el equipo jugaba bien, sacaban los pañuelos en la grada. Sí, sacaban los pañuelos, exactamente. Un gol de pañuelos. Un gol de pañuelos era... También había pañolada cuando era que también lo había en los toros. A veces una pañolada lo que también pasaba en los toros tiempo atrás. Pero efectivamente una jugada de... Todavía se hablaba mucho en Valencia que una vez... Igual fue la primera vez que un tal Fas Wilkes, que era un holandés, que vino aquí cuando Di Stéfano, metió un golazo y se llenó de pañuelos. No está, ya dicen que fue la primera... Claro, el tío diría, ¿qué ha pasado aquí, no? Pero fue así, fue como pidiendo la oreja, y eso se fue extendiendo. Ahora ya se ha perdido un poco, pero se fue extendiendo en la época. Yo lo he visto a veces, y lo he visto a veces como protestas, que también se usa como protesta en las ventas. Pañolada en las ventas es porque más el verde, no cambian el toro, no tal, no sé qué. Y ahora es el verde porque llevan el verde. Bueno, pero a base de el devolver, sí. Pero yo he visto tiempo atrás algunas pañoladas de protesta, pues porque no devolvían el toro, porque tal, ¿no? ¿Y vosotros en vuestra vida diaria? Sí, oyes expresiones, ¿no? Y yo creo que se siguen utilizando mucho, ¿no? En todos los ámbitos. Yo quería comentarle a Alfredo, ¿no? Pues a colación de esta comparación del lenguaje taurino utilizado en el fútbol, que yo creo que uno de los grandes méritos también de la irrupción de Canal Plus con las retransmisiones taurinas, que fuisteis capaces de hacer que algunos domingos, en esos finales de liga, que había esas retransmisiones simultáneas, que estaba todo igualado y que también había toros en las ventas, algunos aficionados muy aferrimos al fútbol dudasen entre si fútbol o toros. O sea, porque eso llegó a pasar. Eso no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Pero es posible que alguna vez... No, supongo que pondríamos el fútbol, sinceramente. Porque había muchos... Se daban las dos... O sea, se daban las dos. Se daban las dos. El mayo, domingo... Fútbol, los finales de mayo, San Isidro. Fútbol y toros. Sí. Y bueno, pues eso, uno dudaba, ¿no? Lo que sí hacíamos los lunes de San Isidro era poner el día después, no a su hora. El día después era un programa estelar, era en abierto. Canal Plus tenía que hacer unas horas en abierto por ley. Y yo monté ese programa para que la gente que no era abonada viera, se enamorara de cómo dábamos el fútbol. Y era un programa estelar, daba el 20%. Entonces, cuando eso era muy bueno para una televisión abierta. Y los lunes de San Isidro, ese programa iba a las 12 de la noche. Después de San Isidro iba la película a las 10 de la noche y después iba... Y algunas cosas muy buenas de Canal Plus salieron, y es una pena que salieron después de las 12 de la noche, pero ahí sí, ahí se respetaba el toro. Domingo que nos coincidiera, pues no creo. Yo creo que hubiéramos dado preferencia al fútbol. No recuerdo otra cosa, ¿no? ¿Y si hubiera elegido ser un futbolista como Di Stéfano o un torero como Morante o como Curro Romero? Pues hombre, mi madre hubiera estado más tranquila si yo hubiera sido Di Stéfano. De todas maneras, puestos a elegir. Es verdad que el momento en que un torero sale a hombros y hace una gran faena y hace un tal, pero yo creo que es muy difícil y muy penoso y muy sacrificado. Yo he tratado muchísimo a Antoñete, y que además me ha gustado también la vida de Antoñete, ha sido de altibajos, de tal, y me parece admirable.
A Di Stéfano también le he tratado, ¿no? Pero, hombre, puestos a elegir, yo creo que Di Stéfano y ver los toros desde la barrera. Ahora, lo que de verdad me hubiera gustado es Selva Montes, ahora que estamos en Toledo. Yo, si de haber elegido, he podido elegir haber sido ciclista. Igual si es estelar o futbolista estelar, ciclista mediano o futbolista mediano, o ciclista amarillo o futbolista amarillo. Yo hubiera preferido el ciclismo. Pero en el fondo de su corazón, estando en contacto con los toros, ¿no le entró ese gusanillo que nos pasa mucho? Hombre, que en la cocina, con el trapo de cocina, le pegas una Verónica Bueno, y yo empiezas salí, a soñar. una vez nos lió Capea, que era muy amigo. Era muy amigo de... Estuvo también en mi boda. Era muy amigo de Julio César Iglesias y por él le conocí y tal. Bueno, era y seguimos. Ya nos vemos poco, pero seguimos siendo. Y nos hizo salir un día ahí asustados los dos con un capote para que pasara por en medio y nos morimos de miedo los dos. Le dimos un pase a la vaca y salimos corriendo. No, eso la verdad es que me impresiona mucho. Yo creo que ese valor de quedarse, de ponerse ahí, eso hay que tenerlo dentro. Pues no es natural. Lo natural es que cuando un bicho te ataca te refugies. Luego da envidia. Luego decía, mira, Crespo decía, él había leído en el libro de Belmonte. Pero empezó de cero. Leyó en el libro de Belmonte que las mismas cosas que le hacías a un perro, que le ponías y lo seguías, se podía hacer un toro. Y él, desde esa premisa, se atrevió y se ponía y le pasaban. Y además tenía cierto porte el tío, y le pasaban, ¿no? Pero yo no me hubiera atrevido ni a eso. Vamos con el momento más esperado, o por lo menos el que más afinidad tiene en el programa. Ahora, perdona, puestos ¿Sí? a ser ex, preferiría ser un ex torero que un exfutbolista. Porque da mucho más empaque. ¿Sí? No hay comparación. Andar por la calle y que se fue torero, aunque te conozca mucha menos gente. Claro, andaría en torero, si no, no hubiera podido ser torero. Andaría en torero y comando. Y es verdad que andan los toreros de una manera especial y tal, y cuando ves un torero... Ahora habrá muchos ex toreros que la gente no reconozca, pero aún así me parece que es un lujo. Los toreros Ahora, dicen que nunca son lo malo ex. que hay que matar 500 toros antes para permitirse ese lujo. Ya es más complicado eso, ¿no? Eso es. Un pequeño inciso que quiero hacer Sí, después claro. de tener a Alfredo con nosotros. Lo que tengo bastante claro es que si los toreros de arte son capaces de lo mejor y de lo peor, el torero de arte del fútbol es nuestro Atlético de Madrid, ¿no? El torero de arte es el Atlético de Madrid. No, Nuestro torero de arte es el puede Atlético ser de Madrid. El Paula, ¿no? Capaz de lo mejor y de lo peor. En cuanto a irregular, sí, es verdad. El Atleti tiene un poco ese sentido de que no sabes lo que vas a ver y que no están garantizadas las orejas, ¿no? Pues hay otros toreros de esos de mucho motor que se van llenando de orejas todo el año y el Atleti te puedes esperar el petardazo o tal, y es una vida de sub y baja. Pero las tardes de gloria son incomparables, las del Atleti. Claro. Las tardes de gloria del Atleti son incomparables. Son como las de incomparables, claro, también Exacto, porque totalmente incomparables. Lo de las 15 Champions y eso, pues, pero una tarde A de mí, Atleti... antes estábamos comentando, el primer partido que yo vi en mi vida, lo vi en una tele de un amigo de mi padre, entonces muy poca gente tenía tele, era el año 60, es la primera vez que yo vi tele. Y fuimos toda una tarde, fuimos primero una cosa que se llama Diego Valor, que era un héroe interestelar, que por eso le pusieron Diego Valor a Diego Puerta, era muy valiente. Pusieron Caídos con las botas puestas, esa de la muerte del general Custer. Y luego el partido fue la final de Copa de 1960, Real Madrid-Atlético de Madrid, en el Bernabéu. Madrid venía a ganar 7-1, la final de la Copa Europa, quinta, en su pináculo de gloria. 4 de Puskas y 3 de Di Stéfano. Y luego había ganado 8-3 al Athletic Bilbao, la semifinal de Copa, que le había ganado 3-0 en San Mamés. Entonces, 7-8, ahora 9 al Athletic. Y ganó el Athletic, 3-1. Yo era un niño, no tenía mucho, tenía 9 años, y era una conversación de mañana. Pero yo allí me quedé mosqueado, digo, o sea, el Madrid es el mejor equipo del mundo, y viene uno, el que vive en la casa de enfrente, y le gana. Algo misterioso tiene este equipo. Ahí se tiene que haber hecho del Atlético de Madrid. ¿Eh? Ahí se tiene que haber hecho del Atlético de Madrid. Luego, no, es que yo nací de cuna madridista, de familia madridista, pero luego yo me hice socio, mi padre me hizo socio en Madrid, luego yo me hice socio en Atleti, y me he ido haciendo con el tiempo porque también en el oficio mío tratas con todos y al final funcionas por simpatías, por trato, por tal. Yo de niño le tenía mucha manía al Atleti, lo confieso, pero ahora ya ni muchísimo menos. Ahora, mira, ahí me quedaba a mí la duda. Yo estaba viendo, yo me iba ya muy mal con Florentino cuando la final de Lisboa, que iba ganando el Atleti 1-0 hasta el final.
Y yo pensaba, a este tío no le puede pasar nada peor porque es de mi generación y mi generación era antiatlética. Mi generación más nueva son antibarcelonistas, pero mi generación es muy antiatlética. No le puede pasar nada peor que perder la final, que pensaba yo que era la única que iban a jugar en su vida, contra el Atleti. Y se va a fastidiar. Pero yo me di cuenta que yo también me iba a fastidiar. Y a mí el gol de Sergio Ramos me alivió mucho. Pensé, ahora ya los de Atleti, todo el resto de mi vida, no van a hablar de nada, las 30 ligas ni las tal. Y sin embargo, en la otra, como se repitieron los años en Milán, yo prefería ganar el Atleti. Porque además me parecía que lo estaba mereciendo. En la de Lisboa, bueno, el Atleti metió un gol de chiripa, se encerró y ahí estaba y no entraba. Pero en el otro creo que jugó mejor el Atleti y a mí me dio pena, ya me pareció demasiada crueldad otra vez. Después de lo del Bayern, la de Lisboa, ahora ahí, acabar pidiendo los penaltis, ahí va yo con el Atleti y a mí me dio un disgusto cuando bajó el Atleti, en su día, fue en el 2000 o así. Era un poco como el amigo que le roban el coche y te ríes de él, si estamos así. Pero si se le quema la casa ya no te hace ninguna gracia, ¿no? Ya no son gracias. Y además me sorprendió, acabó como son tan milagreros, el día último yo iba en coche oyendo y en Oviedo, que estaba el entrenador Luis Aragonés, y tiró un penalti Hasselbeck. Y dije, ya está, el penalti se salven. Y lo falló. Y yo me quedé estupefacto, me pareció rarísimo que bajara Atleti. No sé, no había bajado nunca desde antes de la guerra. Bueno, pues a ver si... O sea, que como sois todos del Atleti, que sepáis que estoy yo, porque aquí sois todos del Atleti. Estamos más o menos empate. 3 y 3. 3 y 3. Estamos más o menos empate por ahí, ¿eh? Pero bueno. Vamos con ese Callejón de Olivenza. El Callejón de Olivenza. En clarines y timbales. Vamos, todos. No allí, no fiesta. Para quienes no sepan de qué se trata esta sección, que seáis nuevos en la materia, os ponemos en contexto. Las redes sociales son hoy por hoy el altavoz de la sociedad, ¿no? Y Samuel Novoa cada semana se convierte en Morenito Dalía. Y para traernos las publicaciones tanto de Twitter, Facebook e Instagram que los aficionados cada semana publican. Lo del nombre, bueno, pues ese nombre le pusimos porque cabe casi tanta gente en el Callejón de Olivenza un día de festejo taurino. No sé si has podido ver, Alfredo. Siempre he querido ir a alguna cosa y nunca voy al final. Lo hablo con mi hijo a veces y nunca coordinamos. Pero está en Olivenza, pero en los toros no está nunca. Hay que estar en el Callejón. Hay más sitio en el tendido que en el Callejón. O sea, se llena de gente, casi como usuarios hay en las redes sociales. Nadie sabe nada porque no lo ha querido tener todo en secreto, Morenito Dalía. Sí, hoy vamos a hacer una sección especial. Como teníamos al invitado, don Alfredo, a los del programa nos gustan dos cosas. Lo primero, hablar de toros, y luego lo segundo que más nos gusta es discutir. Entonces, gran parte de los programas nos los pasamos discutiendo, y cuando tenemos alguna disputa y queremos ya llegar a una conclusión, ponemos algo importante sobre la mesa. Y nos lo acabamos jugando con una patatera. Entonces, cuando algo no lo jugamos de verdad... ¿Dónde está la patatera? De la patatera. Así que hoy vamos a hacer el concurso de la patatera. Entonces, para el concurso de hoy vamos a hacer algo especial, que es este concurso que consiste en... Dale, Diego. Jeroglíficos en el tendido. A ver, os cuento un poquito en qué va a consistir la tertulia. El concurso. Cada uno de vosotros tenéis un pañuelito verde, ¿vale? Cuando sepáis la respuesta, levantamos el pañuelito y el primero que la tiene consigue un punto. Obviamente, el que más jeroglíficos acierte, al final se llevará la patatera. Son jeroglíficos... ¿Hay que mirar ahí? Sí, se puede girar, lo ve mejor ahí. Hay que estar atento a levantar el pañuelo verde cuando se pueda, porque nos estamos jugando un premio muy importante y muy prestigioso. Son todos términos relacionados con el toreo, puede ser algún torero, el público también puede participar, algún torero, alguna plaza de toros, alguna ganadería. Entonces, empezamos el concurso. A ver, el primero vamos a empezar un poquito fácil. Diego, a ver qué os parece. Eso es... ¿Quién levanta? Javier. Don Alfredo. A ver, dejamos... Roca Rey. Roca Rey. Bueno, un punto para don Alfredo. Empezamos bien. Esto ahora se va a ir complicando un poquito, ¿eh? No va a ser todo tan fácil. Vamos con el segundo, Diego. A ver si sabemos qué se corresponde. Este es más complicado, ¿eh? Aquí hay que darle vueltas. Ay, ya no lo vemos tan fácil, ¿no? Girasol. Pues por los ojos Javier Humanes, pero... La pista es el final del jeroglífico, ¿no? Es una montaña
¿O es un monte? ¿Alguien del público ya lo sabe? ¿Eh? Los ojos que están, que ven, que hacen los ojos, ven. Belmonte. Belmonte. Hay que levantar el mano. Un punto. Belmonte. Juan Belmonte. Muy bien, un punto para Diego. Esto ya se va complicando un poquito más, ¿eh? Ya no son tan fáciles que la patatera La patatera hay es que muy ganarse. complicado, ¿eh? Siguiente. Siguiente. Este es un poquito más fácil. A ver si os animáis. Estamos hablando de... Ahí parece un que niño. Fernando... Pepe Moral. ¿Pepe? Moral. No, no. Casi, pero no. Es un estudiante, ¿no? ¿Eh? Es un estudiante. ¿Pepe Maestro hay? ¿Un Pepe Maestro o qué? No hay un Pepe Maestro, casi. Al que enseña el maestro. ¿El público lo sabe? ¿El público lo sabe? El público lo sabe. Es un estudiante, ¿no? Una ganadería. A ver, Pepe. así. Ah, que la has Vamos a ver. puesto con Joder, el pues esta nombre. era fácil. Ahora sí. Pepe Escolar. Pepe Escolar. Un aplauso para Javier. Un punto y un punto. Venga, vamos a ir complicándolo un poquito más. Muy bien, Javier. Esto está reñido. La patatera hay que ganarla. Esta. Perales era un cantante, no tiene que ser algo relacionado con los toros. Los niños son a veces más listos que los mayores. Es un torero. Le damos la vuelta. Un torero. Tico lo sabe. Tico lo sabe. Perera, la pera era, Perera. Otro punto para Tico. Tico también participa. Está bien tirado ese, está bien tirado. Hay que complicarlo un poquito. A estas horas hay que estrujarse un poquito el seso. Esta. Está muy sencilla. ¿Alguien la sabe? ¿Por allí? Mira, ¿alguien levanta la mano? Cuadrado negro. Nada, pero no. Casi. Es una ganadería. Es un cuadrado chiquitito, ¿no? Entonces, ¿quién es? Cuadri. Cuadri, muy bien. 2 puntos para Alfredo de Relaño. Muy bien, Cuadri. Vamos con la siguiente, a ver qué os parece, a ver si la adivinamos. Esta sí que hay que estrujarse un poquito. Los que lo saben no van a hacer trampas, ¿eh? Esta tiene su miga. Es un torero. Nada. Un torero muy de actualidad. Hemos hablado en la tertulia de hoy, de él. Y si el primer signo lo ponemos... señor. A ver, espera, a ver. Ángel. Yo creo que era Diego, pero creo que... No, ha sido Sí, Ángel. sí, Ángel. Morante de la Puebla. Morante de la Puebla, Muy amor. bien, muy Ante bien, de la Puebla. Un aplauso por Ángel. Este era muy Con complicado. idiomas, este ya con idiomas ya hay que nos lo meterle pone al complicado. inglés, Este ya es mor. Otro más. Este ya no es escolar, ¿no? Este no es estudiante. escolar. Este también tiene su miga, ¿eh? A ver, unimos los dos términos. ¿Qué es el primer emoji? Hemos hablado antes también de él, es el mismo emoji. ¿Un estudiante o un maestro? O un maestro, venga, un maestro. ¿Y si es una plaza de toros? Don Alfredo. Maestranza. La maestranza, 3 puntos, parece que se distancia. La patatera va cogiendo destino, ¿eh? Se va a quedar en Illescas. Vamos con uno más. A ver, ¿este qué os parece? Este es un poquito difícil, ¿eh? ¿Qué es lo primero, un pimiento? Lo primero es un pimiento o algo parecido a un pimiento. Es más fácil lo segundo. ¿A qué se parece lo segundo? Y no es una fruta. Culo o codo, ¿no? ¿Eh? Culo o codo. Culo o codo, sí. Diego ya lo sabe. ¿Sí? A ver, levanta, Diego. Es una cayena. Es una cayena. Y un cayetano. Un Cayetano Rivera. 2 puntos para Diego. Muy bien. Venga, vamos con uno más, Diego. Vamos con otro. Venga, este es muy fácil, chicos. Este os atrevéis con él. Tiene Alfredo. Alfredo. Carriquiri. Ganadería Carriquiri. Muy bien. Otro punto. Van 4 ya. 4 Alfredo. Y si quieres 2 acabamos. Javier, 1 Ángel. 1 Ángel, bueno, 1 cada uno y 4. 4 Alfredo. 4 Alfredo. Y acabamos con el último si quieres. Venga. Nos despedimos con este. ¿Qué es? Vamos a pensar un poquito. Bien. A ver, Vale, primero, vale. ¿qué puede ser? Perdón. Es muy sencillo, pero no es tanto, ¿eh? ¿O sí? Por ahí he visto. Por ahí atrás.
Vista alegre, bien. El público también está atento. Venga, y acabamos con el último. Venga, el último. Este sí que es complicadísimo. Quien acierte tengo una segunda patatera y se la damos la segunda patatera al que acierte este. Este es complicadísimo. Este es complicado, ¿no? La primera ya está asignada a don Alfredo, pero este es imposible. Lo tengo que reconocer. Es un torero. Es un torero. Vamos a empezar por la parte de atrás. La parte de atrás es... Niño. No, la de atrás, la de la derecha. No, la de la derecha. Que la ola, ¿qué es la ola? Es el... Y al lado, si es algo pequeño... ¿Quién lo sabe? Ahí. Ginés Marín, sí. Ginés acertado, Marín, ¿quién lo ha el acertado? gin, el mar y el gin. Pues un aplauso. Ahora que nos busque el que lo ha acertado por ahí abajo, mucho mérito, que le vamos a dar la segunda patatera. Ese ha valido por 5. Así que Ahí el acierto. hacemos la entrega de la patatera, que se va por lo menos con Hombre, el premio. gracias. A usted, enhorabuena. Así es el Callejón de Olivenza cada semana. El concurso, ¿no?, que nos trae Samuel Novoa. Bueno, el primero me lo habéis regalado, me parece. Primero me lo habéis regalado, ¿no? El primer acierto, dice. El primero, sí. Sí, porque no sabíamos cómo íbamos a andar, así que... Vamos llegando ya al final del programa. El programa se cierra cada semana con la sección del último tercio, esa sección en la que quien nos escucha nos la trae desde México nuestro amigo Genaro Suárez, lo habéis visto en el vídeo. Pero antes de terminar me gustaría agradecer pues, al Ayuntamiento de Illescas por esa facilidad para poder celebrar este acto en esta Casa de la Cultura, a la Concejalía propia de Cultura, a la Radio de Illescas por confiar en nosotros y darnos esa oportunidad hace ya 14 años de hacer este programa de radio en su parrilla. Agradecer también a todos los patrocinadores, lo habéis visto en el roll-up de la entrada, que sin su ayuda pues no puede ser poder celebrar este evento, y para ellos es agradecido siempre poder contar con ellos. A los que cada semana nos sintonizáis el podcast, a los profesionales que a lo largo de estos 14 años han pasado por él, a las asociaciones taurinas y a quienes nos han premiado por nuestro trabajo. A todos, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias, como no, a ustedes por habernos acompañado en la tarde-noche de hoy. Y ahora ya sí, desde México, nuestro amigo Genaro Suárez finaliza hoy, y como todas las semanas, clarines y timbales. Hola, muy buenas tardes. Les saludo desde su casa en Querétaro, México, en donde, como ustedes saben, las cosas no van del todo bien, y ya no solo hablando de toros, sino de una situación político-social en donde las cosas se tornan cada día más difíciles. Y en cuanto ahora sigue el tema de los toros, me gustaría aprovechar este último tercio especial para hablar de la fiesta en este lado del charco. Y más específicamente en México, ya que se me dio la oportunidad desde temporadas pasadas de cerrar este podcast y compartir la voz y el sentir del aficionado mexicano. Y es que ya lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, pero la situación acá, con la prohibición, no es cosa de políticos o del gobierno. Para mí el problema viene de muchos años atrás, en donde ha reinado una gestión podrida de los actores principales de la fiesta, los famosos profesionales, los que están dentro. En concreto, el desencaste del campo bravo, la falta de figuras, las autoridades en los festejos, la prensa que no se atreve a criticar, y el resultado de todo esto, que es lo que da un falso triunfalismo con el que, al contrario de lo que ellos creen, se debilita la fiesta y el sector. Quisiera pedir a la afición española que cuiden de lo suyo, porque también allá de ese lado del Atlántico se han empezado a ver algunas cosas parecidas y todavía están a tiempo de recular. Tienen que proteger su fiesta y pueden copiar en muchas cosas a sus vecinos de Francia. Y que esas acciones que tomen blinden a la tauromaquia y los haga cada vez más fuertes. También expresar un pensamiento ahora que las plazas se están llenando de jóvenes y decir que hay que comprar la entrada para ir a la plaza. También hay que pasárselo bien, hay que emocionarse y disfrutar de una tarde de toros en donde te puedes tomar las copas que quieras y aplaudir, exigir y externar tus emociones y opiniones, siempre y cuando
estén basados en la educación y el respeto y el comportamiento que requiere y exige una plaza de toros. Siempre he dicho que pasárselo bien no está peleado con la tauromaquia. Por último, quiero agradecer a todo el equipo de Clarines y Timbales, un programa que lleva tanto tiempo en el gusto de la afición y del que me siento honrado, orgulloso y agradecido de formar parte. Sin duda alguna, la calidad de este podcast iguala la calidad humana de todos los que forman parte de él. Desde México, un fuerte abrazo y que viva Clarines y Timbales. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Le ha gustado el programa? Fenomenal. Menos que me hables de usted, que hemos quedado antes. Sí, cierto, pero no me sale. Bueno. Bueno, Tico, ¿cómo ha ido ese cuadro? Bueno, no solamente, bueno, le hemos dejado alguna que acertara para que se llevara por lo menos una patatera de las dos, pero obviamente el paso por el programa no solamente era la patatera, sino era el cuadro en directo que ha pintado Tico de la Rosa, que le queremos hacer entrega, le hace entrega el propio pintor, y ahora enseña a los que habéis seguido la pintura. Nada, yo decir solamente que pues un placer la invitación de Samuel, la vuestra, y nada, encantado de colaborar con vosotros en todo lo que queráis, porque a vosotros y a Samuel, por cómo es y la relación personal, pues no le puedo negar nada. Y nada, que un placer haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahora, al finalizar en el hall, tomamos un vino, tomamos un poco de un aperitivo para poder estar todos en compañía. Y nada, muchísimas gracias por haber acudido. Nos escuchamos cada miércoles en el podcast de Clarines y Timbales. Gracias a todos. Cumpleaños feliz.